Amigos de Vox Mundi, el COVID-19, los cambios que la sociedad ha dado, Italia, Latinoamérica, Europa, es un contexto que se está desarrollando día a día. Pero muchos nos preguntamos también del otro lado del mundo, la China, que se inicia ahí esta situación tan difícil. ¿Cómo están o cómo han vivido las personas desde ahí? Tenemos en nuestros micrófonos a Michael Zárate, periodista peruano que vive en Pekín. Michael, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de dirigirme no solamente a hablar contigo, sino con toda tu audiencia, ¿no? Con todos los latinos en Italia, en el mundo, digamos, ¿no? Yo, Gracias. yo te agradezco tanto porque primero conversábamos un momento, necesitamos dar un poco de ideas claras de lo que sucede, ideas claras, incluso consejos, Michael, porque Así es. tú has visto Italia una segunda recaída en este caso, no solo Italia, Europa, España, Francia, Alemania, o sea, ¿qué sucede? Pero comentemos un poco sobre ti, porque es importante conocerte. Cuéntanos, ¿por qué en Pekín? Bueno, en realidad por esos azares que tiene la vida, ¿no? Como imaginarás, no está, la mayoría de personas no tiene, latinoamericanas no tiene a China en su objetivo de vida, ¿no? Generalmente pensamos Estados Unidos o Europa, ¿no? Ese era también mi objetivo. Pero tuve la suerte de que un ex jefe mío en Perú, que habíamos trabajado juntos, había pasado 10 años acá en China, entonces tenía algunos amigos en contacto que le dijeron que había una vacante para el cargo de experto extranjero en una revista en edición española, una revista china en edición española. Y entonces me dio los datos y yo creí al inicio que era una broma porque le dije ¿cómo se te ocurre? ¿Qué voy a hacer en China si yo no hablo ni una palabra de chino, ¿no? Pero me dijo, no, con el inglés es suficiente. Y yo, bueno, hice el concurso casi como diciendo esto es una broma, ¿no? Y me hicieron unas pruebas, los que terminarían siendo mis jefes chinos, ya no recuerdo, pero creo que fueron entre 4 o 5 rondas, porque hay una selección que se hace. Y finalmente recibí un mail de quien sería después mi jefa, contándome de que estaban gustosos de comunicarme que yo había sido elegido para trabajar con ellos y que ya me estaban enviando los documentos para iniciar el trámite en la Embajada de China para el visado. En ese momento me di cuenta de que en realidad me estaba yendo a China y que tenía 2 semanas nada más para hacer mis cosas y para dejar el Perú e irme para el otro lado del mundo. Y eso pues causó un revuelo en mi vida y, y aquí estoy, en la decisión probablemente más osada que he tomado, porque ya te imaginarás llegar al otro lado del mundo sin un amigo, sin un familiar y sin una palabra en chino, es una aventura, ¿no? Desde el primer día, desde cuando aterrizas. Eso fue en marzo de 2011, cuando llegué acá por primera vez, y mira, ya estamos 9 años después, en una China que ha cambiado muchísimo, es un país que cambia constantemente, que el ritmo de vida es vertiginoso, lo ves desde las construcciones, lo ves desde el desarrollo que va alcanzando este país, con sus lados positivos y negativos, lógicamente. Así que por ese punto de vista creo que ha sido la decisión más acertada y afortunada que he tomado porque me ha permitido conocer el otro lado del mundo, crecer como persona más que como profesional y tener otra mirada, porque lo mejor de viajar, lo mejor de conocer lugares en el mundo es poder conocer a la otra persona, a la cultura, ser más tolerantes con el ser humano, ¿verdad? Eso es. Cierto. Pero veramente, como dices tú, no conocer, no saber de nadie, no hablar el idioma, pero ese es el espíritu, primero de joven, segundo latinoamericano que te lanzó a esta aventura que lógicamente pienso que ha ido muy bien porque estamos hablando que ahora estás de eh, subjefe redactor de la revista China Hoy, ¿verdad? Así es, mi cargo exactamente es de redactor subjefe de la edición en español de la revista China Hoy. Es exactamente.
Ya, es decir, te estás desarrollando y yo a cada persona que está fuera de su país lo llamo un embajador de cada país. Es decir, tú Exactamente. eres un embajador latinoamericano, porque es difícil poner solamente una rúbrica de Perú a una persona que en este caso está trabajando con el idioma español. Entonces está representando a todos los países donde se habla el español. Claro, estamos hablando de un embajador de Hispanoamérica, ¿no? Exacto. Entonces, y eso es muy cierto, porque aquí en China, te cuento que cuando yo viví un año en España, me di cuenta de cuán pequeño era el Perú. Y ya te imaginarás que acá en China me he dado cuenta cuán pequeña es Latinoamérica, ¿verdad? Entonces nosotros somos embajadores, como bien dices tú, de Latinoamérica, manejamos el mismo idioma, así que tenemos la responsabilidad de poder desempeñarnos lo mejor posible, pues para que el público local tenga una idea acertada de lo que somos, ¿no? Felicitaciones, felicitaciones y un agradecimiento en general de lo que es el ámbito latinoamericano, porque un joven que llega, incluso se mantiene, porque no solamente llegaste, te mantienes ya y continúas en la dirección de lo que es un medio de comunicación, es importantísimo, considero yo. En breves minutos comento que nos conocimos hace algunos años por medio de los social porque tu pasión por la música italiana, ¿sí? Sí, por supuesto, me abres una puerta ahí importante en mi vida, ¿no? Lo La sé. música italiana va más allá de una pasión para mí, me salvó de probablemente el momento más difícil de mi vida, ¿no? Yo tuve una enfermedad seria que me tuvo un año más o menos en tratamiento, en el cual no podía salir, viví en la casa de mis padres nuevamente, y en ese año mi mejor medicina, mi mejor remedio fue la música italiana. Yo no sé, creo que en Roma no se escucha tanto, pero en el norte de Italia hay una radioemisora por internet, creo, solo por internet, que se llama Radio Biriquina. No sé si habrás oído hablar de ella. ¿No? Radio Biriquina es una radio especializada en música de los años 60, 70, y entonces en ese año que yo estuve viviendo solamente en la casa de mis padres, que no podía salir, pues mi mejor tratamiento fue todos los días escuchar Radio Biriquina, escuchar las canciones. Y me daba cuenta de que muchas de las canciones que yo escuchaba, la había escuchado desde pequeño en versión en español. Eso. Exactamente. Entonces Es, comencé, como jugando, comencé a hacer una lista de las canciones que en verdad eran italianas. Y entonces me di cuenta que un día me di cuenta de que había más de 100 canciones. Entonces dije, algo hay que hacer. Y como acá tengo mucho tiempo, estaba en tratamiento, pues tenía el tiempo como para poder dedicarme a averiguar un poco de la historia de las canciones y la historia de los cantantes italianos de los años 60 y 70, básicamente, ¿no? Y fue así como llegué finalmente a publicar en el diario El Comercio, que es el diario más importante de Perú, sí. una sección en el sitio web que se llamaba La Rocola Itañola, en donde colocaba básicamente yo la investigación que había hecho sobre las canciones españolas que tenían un origen italiano, ¿no? Un poco para que el público de Perú o de habla hispana se enterase de que en Italia, de que un país pequeño para nosotros, pero tan importante como Italia, había dado tanta cantidad de artistas que en América Latina no se conoce, compositores, cantautores que en América Latina no se conocían, y era una forma de dar un poco luces sobre una época dorada, en mi opinión, que tuvo la música, como llaman allá, la música ligera italiana, ¿no? Ciertamente, te digo que a mí también me despertaste esa curiosidad cuando vi tu rúbrica y la compartimos en el periódico online Latinos en Italia, Sí, sí, porque sí. me quitaste muchas ideas, porque yo consideraba una música, recuerdo, por ejemplo, Maldita Primavera, Yuri. Y no, Maldita Claro. Primavera no era Yuri, Maldita Primavera era... Y así tantas canciones, ¿no? Tantas Claro, canciones. Maledetta Primavera de Loretta Gogin, ¿no? Eco, perfecto, tú lo Claro. sabes perfecto. Un día haremos un programa precisamente de conversando de esto.
Con Mike. mucho gusto hacemos un programa de música italiana de esa época, con mucho Cierto, gusto. cierto, porque es maravilloso. Incluso tú presentabas los dos, el italiano y la persona que cantaba en español, que es un programa veramente maravilloso. Exactamente, Importante de exactamente. Pero retomarlo. eso se originó porque yo, como te decía antes, tuve la suerte de tener una novia italiana y hubo una noche en la que estábamos cenando, aquí en Beijing, la conocí en China. Ella es de la ciudad de Brescia, Ujú. de la Lombardía, y, y a ella no le gustaba la música que yo escuchaba, que era la música de los años 60, ¿no? Cierto. Ella odiaba esa música, pero como me quiso, una noche me dijo, te voy a enseñar una canción, y me puso la famosa canción de Parole Parole, ¿no? Que en español la conocíamos como Palabras Palabras, y yo dije, no Cierto. puede ser que sea, esto es una canción italiana. Y Eso. entonces ahí nació la semilla, ese fue el bicho como para que después comenzara esa pasión por la historia de la música italiana, ¿no? Eh, para mí es muy bonito recordar cómo te conocí y qué cosa despertaste en este caso, ya que somos los dos comunicadores, qué cosa despertaste y utilicé yo tu rúbrica también para hacer conocer un poco aquí y continuaremos con esto a través de Vox Mundi Web Radio. Hoy te Claro que pido encarecidamente, la temática es el COVID-19. Tu así es. experiencia en China, una experiencia increíble como inicio, transcurso y cómo está ahora. Bueno, pues comencemos por el inicio, ¿no? O prefieres por el final, como tú El ordenes. inicio para que nosotros demos una idea clara del final, Un porque debemos contexto, ¿no? aprender del final. Bueno, también como estábamos hablando antes, yo pasé la última Navidad y el Año Nuevo en Perú y volví a mi trabajo aquí el 4 de enero. Digamos que en esos días se estaba comentando en los medios chinos sobre la presencia de una neumonía extraña, atípica, en la ciudad de Wuhan, en el sur del país, y a la cual pues nosotros no le prestábamos mucha importancia, pero la situación cambia, tú debes saberlo, hay una festividad muy importante, no solo en China, sino en los países de Asia Oriental, que es el Año Nuevo Chino, Ujú. que en función de cada año, esto es un calendario lunar, puede ser a fines de enero como a inicios de febrero, depende en qué año, depende del calendario lunar. Este año tocó más o menos a fines de enero. Esa semana, porque acá la celebración es de una semana, ya la situación era particularmente preocupante, porque ya se estaban comentando de que las transmisiones, los contagios eran de humano a humano. Imagínate, en la mitad de enero todavía no teníamos la certeza de que era posible el contagio entre seres humanos, todavía no se sabía. Ya para la semana del Año Nuevo Chino, de acuerdo con los expertos acá, ya había la certeza de que la transmisión era entre seres humanos, por lo tanto comenzaron las restricciones en las ciudades de China. Y ahí comienza todo este periodo que después llegó a Europa, es decir, el confinamiento, las recomendaciones de no salir, mantener la distancia, las mascarillas, todo eso comenzó con el Año Nuevo Chino. Las calles vacías, los restaurantes cerrados, etcétera, etcétera. Y no tuvimos mucho tiempo como para dudarlo. Yo sé que en Europa o en países occidentales, pues hubo una controversia, una polémica sobre si debemos o no debemos usar mascarilla, sobre si no tenemos que salir o, no, o si podemos salir de casa, si tenemos que ir al parque o no, etcétera, etcétera. Aquí no tuvimos tiempo, acá todo fue muy rápido. En una semana cambió nuestra vida. Yo recuerdo un día que salía por las calles del barrio donde vivo, aquí en Beijing, y yo era el único que no usaba mascarilla. Tú ibas por la calle y toda la gente usaba mascarilla. No estaba todavía la obligación de usar mascarilla, pero ya toda la gente automáticamente tenía una mascarilla y yo era el único. Y entonces ahí me preocupé y recuerdo una noche particular de fines de enero en donde fui a las farmacias a buscar mascarilla. No había nada. Todas las puertas de las farmacias tenían en caracteres chinos que las mascarillas estaban Agotado. agotadas.
no se encontraba ninguna. Creo que caminé como media hora hasta que encontré una pequeña farmacia donde por suerte tenían tenían dos cajas de 20 mascarillas cada una, me lo vendieron a un precio, al precio normal, no me subieron el precio y tuve la suerte porque de no haber encontrado eso, yo probablemente no habría salido de casa porque no habría podido encontrar mascarilla. Entonces, ahí comenzó todo. Yo debo decirte que a diferencia de otras ciudades, seguramente en Italia, en Beijing nunca hubo una obligación de no salir de casa. Es decir, para ponerlo en contexto, en China, una situación tuvo Wuhan, la ciudad donde se registraron los primeros casos del coronavirus, y la provincia de Hubei, que es la capital es Wuhan. Toda esa provincia estuvo confinada, o sea, la gente no podía salir de casa. Pero en el resto de China la situación no fue así. Aquí en Beijing, si tú querías, podías salir de casa con tranquilidad, nunca hubo una restricción. Pero déjame decirte que la gente voluntariamente decidió no salir. Y eso me consta a mí que lo he vivido. Yo por mi trabajo y por mi curiosidad y también por mi impericia, salí todos los días de casa. Desde los días más álgidos, siempre quise salir de casa para ver cómo estaba la ciudad. Como te digo, es un poco, tal vez fue imprudente, ¿no? Pero me ganó la curiosidad periodística, ¿no? Justo te De iba a decir, decir, no es la curiosidad de morbosidad, es la curiosidad de profesional periodista. y de conocer, de saber cómo está la ciudad, ¿no? Para mí era un poco inconcebible quedarme en casa cuando muy probablemente pensaba en ese momento se estaba originando una situación que iba a cambiar, pensé el país, pero ahora vemos el mundo, ¿no? Y entonces te sugerían, por favor, no usar el transporte público. Yo usaba el transporte público. Por favor, no vayan a restaurantes. Yo iba a restaurantes, ¿no? Pero no como tú dices, no por tanta imprudencia, sino para ver qué protocolos de seguridad se estaban dando, ¿no? Perfecto. En febrero, en marzo, cuando la situación fue muy difícil acá, por ejemplo, tú ibas al metro y todo el personal de metro estaba con la indumentaria antiepidémica, había ya gel antibacterial para las manos, las temperaturas electrónicas, para tomar la temperatura me refiero. Tú ibas a un restaurante, por ejemplo, eso recuerdo en marzo, por ejemplo, hubo un día en el que ya reabrieron los restaurantes, yo voy y había que esperar, hacer una fila, una cola, porque habían reducido el aforo, la cantidad de personas en el restaurante. Cuando tú ibas a la mesa, una mesa para 6 era para 4, una mesa para 4 era para 2, y algunos restaurantes no te permitían que tú estuvieras al frente de tu compañero o compañera, sino tenían que estar en esquina a esquina. Es decir, todo eso fue parte de toda esta historia que hemos vivido y que luego ha sido replicado en otros países, ¿no? Por eso es que creo que lo que pasó acá era como un poco el futuro de lo que después pasaría en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, eh, esa fue la situación acá en Beijing. Yo te diría que, sobre todo, siempre conversamos de esto, ¿no? Por qué Beijing, por qué a China le ha ido bien, por qué en otros países no? Que es una pregunta habitual que nos hemos hecho en todo el año, cuando converso también con amigos o con colegas de otros países. Pues yo te diría que yo creo que hay una primera razón es que tiene que ver con la cultura, ¿no? Yo noto que aquí verdaderamente la gente tiene una disciplina que es evidente, o sea, como te decía, aquí nunca hubo la obligación de no salir de casa, pero la gente decidió no salir. Este, y Cultura de prácticamente del país, de cultura de las personas. sí, por supuesto, a nivel de personas, ¿no? Y esto no es algo particular de China, esto hay que decirlo que también lo tienen otros países de Asia Oriental, o sea, los japoneses, los surcoreanos, los taiwaneses, son, digamos, países donde sus poblaciones se caracterizan por tener una disciplina y por tener esa visión de bienestar común,
que en estas particulares situaciones sobresale por el bienestar individual. Entonces, creo que culturalmente es una razón, pero hay otras también, ¿no? El uso de la tecnología. Aquí en China, también en otros países del Asia Oriental, la tecnología ya era algo muy habitual en la vida de la población. Por ejemplo, en un caso como pandemia, el comercio electrónico fue muy necesario, ¿verdad? Cuando tú hacías tus órdenes, de tus pedidos para alimentos o para comida por el teléfono móvil, eso ya la población china estaba habituada por años, o sea, habían canales de distribución ya organizados en eso, ¿no? Y entonces no fue un problema que de un día para otro esencialmente el consumo se hiciera electrónicamente. Ya China estaba preparada para eso, ¿no? Por eso te digo, creo que la cultura, por una parte, la tecnología, por otra parte, eh, y la experiencia, porque recuerda que también acá hace 20 años hubo la epidemia del SARS, que Sí, afectó particularmente al sur de China, Hong Kong, la provincia de Cantón, de Guangdong, y entonces la gente ya tenía muy presente el recuerdo de lo que había sido la epidemia del SARS hace 20 años, y entonces, digamos que esos tres factores, y obviamente combinado con la decisión que desde las más altas autoridades se tomaron, haciendo caso a la ciencia, pues esos cuatro factores explican, creo yo, un poco de por qué no solo China, sino esta parte del mundo Asia Oriental está superando mejor la pandemia del coronavirus, ¿no? exacto, exacto. Entonces, lógicamente, hay que decir una cosa real. El occidente y el oriente tienen una cultura diferente. Lastimosamente, en estos países, acá en el país, culpabilizamos mucho a la China. Digo, culpabilizamos no incluyéndome, pero tengo que decirlo así. Lo entiendo, sí. Fue China el culpable, tenemos que hacer con esto, pero entonces lo que me apena es que si declaramos o se dice que China es culpable, no tomemos tampoco las actitudes que ha tomado China demostrando que ha superado esto. Sí, es muy buen punto el que tocas, ¿no? Yo sé, porque también suelo leer y ver televisión italiana, bueno, no todo el tiempo, pero cuando he podido verlos, el telejornale, sé que hay toda esta situación y este malestar respecto a lo que muchos consideran como que China tiene la culpa, ¿no? Pero claro, el punto que tú tratas es interesante, es decir, al margen de si tiene o no tiene responsabilidades, ¿qué podemos hacer nosotros para superar un problema que ya está entre nosotros, verdad? Y si hay un país como China, y si hay un país como Corea del Sur, como Taiwán, digamos, que han podido aplicar protocolos eficaces, ¿por qué no replicarlos también, no? Entonces, digamos, ir más allá de la crítica, ser más proactivos y poder tomar medidas que se han probado que han sido efectivas en nuestras sociedades también. Por supuesto, por supuesto. Y claro, la cultura es diferente. Eso es el punto de inicio, pero no debería ser un obstáculo para poder tomar en consideración aquellas medidas que han sido eficaces, sobre todo en una situación tan apremiante como la que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuáles son los cambios más importantes que tú has visto en China de enero a ahora? Em, pues esa pregunta habría sido más sencilla que me la hicieras hace 4 meses. Creo que cada día que pasa, la situación ya es normal como era antes de enero. O sea, cada semana que pasamos acá, yo te diría que lo único diferente es el uso de las mascarillas todavía en los espacios cerrados. Después de eso, hay muy pocas cosas diferentes a la etapa prepandemia. Probablemente el hecho de que todavía en los cines la capacidad no sea al 100%, sino a un 80%, igual en los teatros, pero el resto,
todos los restaurantes están abiertos a la capacidad de antes, el transporte público está a un 100%, el metro está a un 100%, los parques están abiertos, las tiendas de todo tipo. Pero Entonces, perdóname, coméntame, ¿qué medidas de seguridad están tomando ahora? Porque en algún momento se escucha noticias de un rebrote, 5 por aquí, 10 por acá en China, pero sí, claro. ¿qué medidas están tomando? Lo que pasa es que te das cuenta de que los rebrotes son 5, 10, no llegan a ser muchos tampoco. ¿Por qué? En primer lugar, hay la obligación, o sea, han cerrado las fronteras en China, ¿verdad? Lo abrieron para algunos países europeos, pero algunos han vuelto a cerrar para algunos países europeos. Me parece que Italia también está en esa lista. Entonces, para empezar, ya hay una protección en los aeropuertos y en las fronteras del país. Si uno quiere venir a China, y no es parte de esos países que están en la lista, pues tiene que hacerse una prueba de coronavirus y creo que otra prueba más que ahora no tengo entendido, no sé muy bien cuál es el detalle. Son 2 pruebas y además, si tú quieres estar en China, tú no puedes llegar al aeropuerto e inmediatamente entrar al país. Tienes obligatoriamente que hacer una cuarentena de 14 días en un hotel que la autoridad china te da, pero el cual tú tienes que pagar y tiene que ser 15 días y no vas a salir de esa habitación en esos 15 días. Después de esos 15 días te hacen una prueba y si todo está bien, recién puedes entrar al país. Creo que esa es la primera medida que se ha tomado para que la situación esté bien acá. Yo sé que en muchos países, y en eso también en mi país, el Perú, no ha estado aplicando esas medidas. Es decir, hasta hace poco la gente que iba a Perú podía ir tranquilamente, la gente no hace una cuarentena. Ahora el aeropuerto está cerrado para viajes internacionales en Perú, pero cuando estaba abierto, el que entraba al país no hacía una cuarentena de 14 días. Eso es una diferencia ya sustancial de entrada para el país. Ahora, lógicamente que a China están viniendo los chinos, ¿verdad? O sea, los chinos en el extranjero poco a poco están viniendo y son esos casos acá llamados importados, casos importados de estos pequeños brotes que surgen en el país. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando surge un caso acá? Inmediatamente hay un rastreo tecnológico sobre los lugares en los que estuvo esa persona, las personas a los que frecuentó. Para eso se vale mucho del teléfono móvil, del, del, de los macrodatos. Toda esa tecnología funciona en un momento como este. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, a veces tienes que escanear un código QR que de alguna manera registra tu teléfono móvil, o sea que tú has estado en ese establecimiento. ¿Y por qué lo hacen? Porque si en algún momento una persona de ese establecimiento ha sido contagiada o ha sido determinado por el coronavirus, sabe qué personas estuvieron a esa hora y en ese lugar, ¿verdad? Entonces, para empezar, hay un rastreo tecnológico eficaz cuando se detecta un caso, ¿no? Después de que se detecte un caso y se detecta a las personas sospechosas o que puedan estar infectadas y se les pone en cuarentena, eh, se cierran, pero no se cierra la ciudad, se cierran determinados edificios o complejos. O sea, el confinamiento es muy focalizado, no es general, es focalizado. Y entonces, y luego comienza a hacerse pruebas masivas de coronavirus a la población. Aquí en Beijing, en el mes de mayo, tuvimos un brote en un mercado mayorista, en un mercado el mercado principal de la ciudad, Sinfadi se llama el mercado, porque encontraron registro de coronavirus en la empaquetadura de un salmón. Entonces, ¿qué se hizo? Se cerró el mercado, se cerró los barrios aledaños al mercado y se hizo una prueba masiva de coronavirus por toda la ciudad. No todos los habitantes fueron sometidos a la prueba, pero yo te diría que la gran mayoría pasó por esa prueba. ¿Qué pasó Hay una región en el oeste de China que se llama Xinjiang. Hubo también un brote ahí. 8, 10 millones de personas fueron sometidas a la prueba de coronavirus para detectar
al tratar de detectar todos los casos posibles. Entonces, hay ese procedimiento. Es decir, para resumir, en primer lugar, no cualquiera puede venir a China Sí. tranquilamente, tiene que mostrar las pruebas y tiene que hacer una cuarentena. Eso. Pero claro, el virus es escurridizo, ¿no? Y entonces puede llegar al país igual. ¿Qué pasa cuando se detecta? A través de la tecnología se determina qué persona, por dónde ha estado esta persona, qué personas podrían también estar infectadas, se las pone en cuarentena todas, aislamiento, se confina el barrio, por lo menos 2 semanas, una semana, se hacen pruebas masivas a toda la ciudad. Ese más o menos es el proceso que se ha seguido cada vez que ha habido un brote aquí en China hasta ahora. Dime una cosa, si se habla lógicamente de que en los países latinoamericanos, por ejemplo, el comercio informal ha causado grandes dificultades en lo que es la lucha contra el coronavirus. ¿Ma en China se da el comercio informal? ¿Cómo funcionó ahí? Por lo menos aquí en Beijing, donde yo vivo, es mucho menor el porcentaje de comercio informal al cual podemos apreciar en nuestros países de América Latina, en mi país, en el Perú, donde el comercio informal puede llegar a cifrar el 70% más o menos. Sí hay comercio informal, antes de la pandemia lo ha habido, ¿no? O sea, ibas por algunos barrios y veías comerciantes ambulantes, como le decimos en Perú, de comercio ambulatorio, que lógicamente después de la pandemia han desaparecido, ¿no? Pero el porcentaje no llega a ser el que tenemos en América Latina, por lo tanto la informalidad no es un gran problema o no es un problema de la magnitud que nosotros sufrimos en América Latina, ¿no? Pero entonces Sí tuvimos, existe también, perdóname, un concepto equivocado de lo que es también el comercio en China, porque existe, eh, sí, existe hay muchísima la imagen. esta idea de que China por su desorden, se contagió tantísimo, ¿no? Pero tú lo estás diciendo, no existe esto. Debemos sacar paradigmas de lo que es el concepto sobre un país. Yo imagino que hay esta imagen de China de caos, de caótico, ¿no? Pero ya también imaginarás que China es muy grande, o sea, China es del tamaño de Europa probablemente, ¿no? Entonces, tiene muchas realidades. Beijing es una situación diferente a la que hay en otras zonas más pobres o menos recursos, ¿no? Donde probablemente el comercio ambulatorio sea mayor. Pero de lo que yo he visto aquí en la ciudad de Beijing, yo te diría que es una ciudad muy organizada, tan organizada que en el momento más difícil de la pandemia, y eso es algo que a mí me gustó mucho de acá de Beijing, cada edificio se organizó, los vecinos se organizaron de una manera muy impresionante para mí. Yo no había visto ese nivel de cooperación vecinal, ni siquiera en Perú. O sea, tuvimos vecinos que estuvieron en la puerta de ingreso en los momentos más difíciles, tomando la temperatura, es decir, pusieron el hombro, como decimos. Y, y creo que eso también explica un poco lo bien que se ha podido superar esa situación, ¿no? Es Entonces hay decir, que no organización. se espera, perdóname, no se espera que el gobierno, que el área de la salud simplemente se encargue de esta problemática, sino que cada uno tomó en conciencia que cada uno era responsable de que este virus termine. Sí, honestamente sí. Hablo contigo y yo no quiero parecer un pro chino, digamos, porque no lo No, soy, ni estamos tampoco soy hablando de una realidad. ni soy un anti chino, ¿no? Pero con honestidad te digo, lo que yo vi fue eso. Yo vi, por lo menos, no solo en mi edificio, sino también en los edificios de otros amigos, vi ese nivel de organización entre los vecinos. Al inicio de la pandemia, pues llamaban a todos los vecinos para preguntar dónde estaban, si estaban en la ciudad o estaban en otra ciudad, en una ciudad con más posibilidad de ser contagiada, etcétera, etcétera. Te preguntaban qué día habías llegado a Beijing la última vez, es decir, había una lista, un registro de tus movimientos, digamos, para saber si eras un potencial factor de riesgo
o no. Entonces, repartían a veces mascarillas, algunos edificios, no el mío, algunos edificios organizaban, por ejemplo, las compras para que las compras se hicieran en común, para que no todos tuvieran que salir, sino una persona responsable para poder entregar después los alimentos a todos. Entonces, eso no pasó en mi edificio, pero sé que ha pasado en otros edificios. Entonces, ha habido un trabajo de cooperación vecinal que la verdad sería muy importante que tuviéramos conciencia de eso, ¿no? Y de poder aplicarlos también en nuestra vida diaria, ¿no? Sobre todo en una situación como esta. Sí, es eso, ese es el punto que yo quería tocarlo precisamente, porque no podemos pensar solamente de dónde viene, cómo viene, complicarnos buscando el culpable, sino viendo qué cosa podemos hacer en modo individual. Yo en mis transmisiones pido y siempre solicito que cada uno de nosotros somos ahora protagonistas de la historia. Porque si yo no tomo las precauciones, estoy yo haciendo una cosa negativa o una cosa positiva en esta historia del coronavirus, porque estamos todos atentos. Michael, 3 cosas que aconsejas hacer para prevenir esto, de la experiencia que estás viviendo en China. Y sobre todo de la que ya pasé, porque como te digo, acá la situación está bastante tranquila, pero en esos momentos difíciles, yo diría un primer consejo es tener mucho cuidado con la información que recibes. O sea, Perfecto. siempre tener muy en cuenta de que en estas situaciones de pandemia hay mucha información falsa y entonces prestar mucha atención a la información oficial, a fuentes confiables, eh, hacer mucho caso a la autoridad científica, a los médicos, más que a los políticos, ¿verdad? A los médicos, a los hombres de ciencia, y hacerles caso. O sea, más que nunca debemos aferrarnos a la ciencia. Eso sería un primer consejo. Un segundo consejo es que pensar en el bien colectivo. O sea, nuestros países, por nuestra filosofía, por nuestra cultura, somos países que que le prestan mucha importancia a la libertad individual, a la búsqueda del éxito individual. Eso tiene sus pros y sus contras. Pero en una situación como esta, de emergencia colectiva, creo que debemos pensar primero en el bien común para que después podamos gozar plenamente de nuestras aspiraciones individuales. Eso como segundo punto. Y como tercero, eh, valorar la vida, ¿no? Eso en tomar conciencia de lo que la vida, de lo que en la vida debe ser importante, ¿no? A veces vivimos en un mundo muy material. Aquí en China es un país bastante materialista, la verdad. Eso es cierto. Y situaciones como estas nos debería permitir un poco de reflexión, ya que estamos mucho tiempo en casa, pues reflexionar un poco sobre cuáles deberían ser nuestras verdaderas prioridades en la vida, ¿no? Que lo material en realidad se queda acá, pero qué cosa te llena el espíritu. Y entonces ahí toma importancia la familia, toma importancia los amigos, toma importancia lo que lees, lo que cocinas. ¿Cuánta gente seguramente ha aprendido a cocinar Sí. mucho, ha leído, etcétera, en este tiempo, ¿verdad? Y entonces creo que esos serían 3 consejos, porque vamos a salir de esta pandemia, pero lo importante es que salgamos como mejores personas, ¿no? Y Perfecto. entonces, esos serían los 3 consejos. Yo te agradezco muchísimo el, la realidad que nos has dado, porque tus consejos son basados en tu experiencia, en el punto más difícil, en el camino que has hecho con este coronavirus aquí en China, que ahora está aumentando, está alzando todo lo que es el desarrollo económico. Entonces, no debemos verlo como una crítica, debemos verlo como un ejemplo. Como dices tú, yo tampoco soy pro China, pero pienso que los conceptos deben ser eso, un poco de racionalidad a lo que nosotros queremos hacer. Te agradezco Así es. tantísimo tu tiempo, pues te ruego encarecidamente próximas entrevistas o próximas conversaciones, porque tenemos muchos temas importantes que compartir. Con mucho gusto. Aquí estoy
para poder servirte, para comunicarme con toda tu audiencia. Y como dijimos antes un momento, pues te esperamos aquí en Italia, ¿eh? Con mucho gusto. Yo tengo que estar en Roma sí o sí. Perfecto. Un abrazo virtual y para nosotros, en este caso, que hacemos comunicación, el mensaje grande que en este caso utilizamos nosotros la tecnología en manera positiva. Debemos ser muy atentos de las noticias que nos llegan o las noticias que compartimos, porque eso muchas veces hace muchísimo daño. Es decir, no seamos especulativos por ser protagonistas de una cosa. Razonemos incluso lo que condividimos como noticia. ¿Verdad, Michael? 100% de acuerdo. Muchísimas gracias. A la próxima y pues continúa adelante y esperemos que todo esto pase para unirnos y darnos un abrazo de persona. Yo también lo espero. Un gusto hablar contigo. Gracias, muy amable.